Una excelente y bendecida tarde para toda nuestra comunidad Pamaché. Hoy continuamos con todo este tema maravilloso que hemos venido elaborando acerca de las enfermedades autoinmunes y para ello traemos un invitado especial el día de hoy, el doctor Jorge Echeverry. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, John. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Médico cirujano de la Universidad Javeriana, también trabaja como o estudió magíster en medicina tradicional china y acupuntura y terapia neural de auriculoterapia, me dicen. También, Exacto. Y pues obviamente hay muchas cosas en concepto con relación al doctor que pues qué mejor escucharlo que de su propia voz. Doctor, ¿quién es el doctor Jorge Echeverry? bueno, ante todo, eh, un caminante, diría yo, en proceso de aprendizaje. Seguimos aprendiendo. Y la vida me llevó a estudiar medicina, posteriormente a hacer una especialidad en cirugía plástica, algo que me apasionó. Y posteriormente, en vista de que no encontraba como respuestas a muchas cosas, también la vida me dispuso a irme hacia el lado de las medicinas llamadas alternativas o medicinas complementarias. Eh, Comencé estudiando esencias florales, posteriormente con el doctor Julio César Payán, terapia neural, posteriormente hice un magíster en medicina tradicional china y acupuntura. Eso me llevó después a seguir profundizando en el hospital número 1 en Tianjin, en China. eh, Estudios en cráneo-acupuntura, auriculoterapia y finalmente medicina funcional. ¿Hoy qué hago? Hoy hago cirugía plástica y medicina integrativa, que es lo que yo hago, que es integrar absolutamente todas esas herramientas. Mm, y las pongo a disposición de los pacientes y abarcando pues ya muchas patologías diferentes. Entonces hay dos grandes áreas, pues de la cirugía plástica que también sigue siendo integrativa porque pongo al servicio de mis pacientes que consultan toda esta parte de medicina integrativa para lograr mejores resultados. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Qué interesante porque hay unas bases y hay unas herramientas, como ustedes saben, en Pamaché. Traemos profesionales en diversas áreas de la salud precisamente para que tú encuentres la frecuencia que más te sintonice y puedas llegar a ese proceso de sanación, ¿no? De liberación, de entender el por qué o el para qué de lo que tú estás viviendo en este momento. Hablamos en un momento dado acerca de las formas de pensamiento, doctor. Sí, y quería recalcar algo que se me Ok, escapó, ok. se me escapó. Y es uno de los estudios básicos o claves hoy en lo que hago, fue haber estudiado con uno de los discípulos del doctor Hammer, un médico alemán, quien fue el gran gestor de lo que en su principio él denominó la nueva medicina germánica, hoy conocido más ampliamente como las 5 leyes biológicas. ¿Por qué lo menciono? Porque definitivamente este es como uno de los pilares que me lleva a buscar las causas de lo que nosotros llamamos en Occidente las enfermedades. Entendiendo bien que las enfermedades son de carácter multifactorial, así lo puedo expresar, así lo he vivenciado y en la experiencia pues eh, me encuentro cada vez eso, que son Sí. multifactoriales. Sin embargo, hay unos antecedentes importantes desde Oriente, desde lo que es la medicina tradicional china y la medicina ayurvédica, donde ellos sí ya contemplaban desde hace más de 5.000 años ese vínculo que hay entre las emociones, toda la esfera emocional y la afectación del cuerpo, o sea, ya el desarrollo de una enfermedad a nivel del cuerpo físico. Entonces, eso es importante. Bien, el pensamiento. El pensamiento definitivamente tiene que ver, y eso está eh, dentro de los estudios que hizo el doctor Hammer de las 5 leyes biológicas. Él habla de una triada Ok. de psique, cerebro y cuerpo. Eh, y hace o explica una interrelación entre estos tres grandes elementos, donde de la psique hace referencia a pensamientos. Yo lo amplío diciendo, eso tiene que ver con el sistema de creencias. Entonces,
Si hablamos un poco, por ejemplo, de autores como Joe Dispenza, eh, como Christian Fletch de la descodificación de las enfermedades, eh, es importante y resaltan cómo el tipo de pensamientos puede generar cambios en nuestro cuerpo físico. Es decir, favorecer a que se desarrolle una enfermedad. De ahí la importancia que tiene el tipo de pensamientos. Autores como Miguel Ruiz clarísimamente lo exponen en su libro muy conocido, Los Cuatro Cuerpos, donde luego de el pensamiento, él ya lo muestra en sé impecable con tu palabra, o sea, la manifestación de ese pensamiento y yo diría que pues a otro nivel fuimos creados a imagen y semejanza y una de las cualidades para mí ese ser creador es una de las cualidades y por consiguiente nosotros también tenemos esa cualidad de ser creadores. ¿Desde dónde creamos nosotros? Básicamente del pensamiento. Entonces, ojo con el tipo de pensamientos que tenemos. Por eso es tan importante tener pensamientos que sean favorables. O sea, pensamientos negativos no van a ser muy afortunados y pueden tener un impacto en el desarrollo de enfermedades. Entonces, eso es importante y hay muchos estudios. El doctor Joe Dispenza, de hecho, lo ha manifestado su experiencia personal y muchas otras personas de que enfermedades, inclusive crónicas o cosas que eventualmente, aparentemente no tienen solución, eh, se pueden. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Además que trae a colación algo muy importante que nuestra comunidad sabe que lo tenemos como labor. Tenemos a el doctor Miguel Ruiz, Ah, ok. porque Ok. incluso esta semana, este fin de semana anterior que no nos pudimos encontrar, dejamos un ejercicio que espero que toda nuestra comunidad lo haya podido laborar y era escuchar el segundo capítulo que dejamos en reproducción del audiolibro de Los Cuatro Acuerdos del doctor Miguel Ruiz, porque ya anteriormente habíamos estado trabajando con el Fantástico. primer día, entonces es una labor súper linda, ¿no? Porque son unas herramientas muy buenas, ¿no? Sabiduría. Sabiduría. Sabiduría de origen tolteca, manifestada en un médico, ¿no? También, Sí, el doctor total. Miguel Ruiz. Total. Doctor, cuando hablamos más allá de la medicina funcional, ¿qué podríamos decir? Aunque ya nos lo estás diciendo, ¿no? En todo lo que tú has investigado, en todo lo que has estado trabajando, laborando, que es importante tener en cuenta diferentes herramientas para un diagnóstico mucho más clave en una persona o en un paciente, en este tema de la autoinmunidad, por ejemplo, o en cualquier Sí, otra. sí, eso es, lo he podido verificar. Es decir, Ujú. en las diferentes herramientas de las cuales dispongo, veo que en ocasiones, cada una por separada, en ocasiones, de pronto se queda un poco corto. Es decir, cuando veo desde el esquema de medicina funcional alguna persona con alguna patología o diagnóstico específico, si lo veo solo desde medicina funcional, por ejemplo, una persona que tiene un diagnóstico, pero llega también con un dolor. Entonces, desde el abordaje de la medicina funcional, en ese momento, allí en el consultorio, se me queda corta la medicina funcional. Entonces, gracias a que si tiene un dolor, eventualmente le puedo poner agujas de acupuntura, puedo hacerle terapia neural, puedo hacerle otras técnicas y esa persona sale diferente. O sea, hacemos un poquito más en aras de el restablecimiento de su estado de salud. Igual me pasa cuando empezamos a hacer abordajes desde medicina tradicional china, pero el apoyo que me le da la medicina funcional a buscar las causas, etiologías, me lleva a otros horizontes, de manera que se hace una integralidad y partiendo de eso que somos. Somos seres integrales donde todo está interconectado. La medicina occidental nos ha subdividido, ¿no? En partes y se pierde esa visión de integralidad. Yo creo que ahí nos falta volver a la esencia y saber que somos
cuerpo, mente, eh, espíritu. Entonces, ahí hay una interrelación que es súper importante. Y las emociones, indiscutiblemente, eso en las 5 leyes biológicas está clarísimo. La gran mayoría, por no decir todas, tienen un componente emocional importantísimo, que es importante abarcar. Y cuando lo que en patologías que vemos como que vuelven y vuelven, eso está muy especificado ya en las 5 leyes biológicas donde se habla como de recidivas, ¿no? Cuando volvemos al mismo conflicto o algún determinante o activador de ese conflicto anterior y vuelve el cuerpo a manifestarse. Porque muchas veces lo que hacemos es callar las emociones, no las gestionamos y finalmente, como hay una frase muy eh, didáctica que dice, el cuerpo grita lo que la boca calla, de manera que la gestión de las emociones es súper importante. Eso, pues, en Oriente está claro. En Occidente casi no. O sea, llegas a un servicio de urgencias y tienes un síntoma y la medicina occidental está basada en eso, ¿no? Un manejo de síntomas, pero nadie en ningún momento te dice, bueno, ¿y cómo está tu vida de familia? ¿Tuviste alguna pérdida? ¿Cómo va el trabajo? ¿Tienes mucho estrés en relación con el trabajo? Y, y a partir de ahí puede uno encontrar, y casi siempre en los pacientes veo, en patologías inclusive en cáncer, que también veo, la idea es encontrar el conflicto y empezar a gestionar. O sea, esta es una partecita del manejo terapéutico de todas estas patologías. Y la autoinmunidad no es exclusión de todo este tema. O sea, en autoinmunidad hay que buscar y por eso me apoyo en diferentes herramientas. Entonces, miramos alergias alimentarias, buscamos infecciones crónicas silentes, buscamos intoxicación o acúmulo de metales pesados también, acumulaciones por metales pesados, inflamación crónica de bajo grado por algunas de estas eventos que acabo de mencionar. Y hay otros aspectos que, por ejemplo, en las 5 leyes biológicas no contempla y es el transgeneracional. O sea, no solo parte de la experiencia actual, real, sino que también tiene una parte importante, y en cada caso hay que evaluarlo, es qué carga o qué información hay del transgeneracional que esté impactando en este momento en nuestras vidas. Es importantísimo y hay relaciones que hay que determinar, por ejemplo, si una persona es un hijo yaciente, ¿sí? Que es el que surge después de la muerte de un hermano, ¿sí? O relaciones como que el que la persona tenga el nombre del abuelo o de la abuelita o de la tía y ella tiene una historia, o ese personaje tiene una historia y de una u otra manera podría impactar en esa persona. Esto es maravilloso y realmente tener esa información clave nos ayuda en despertar, a entrar Definitivamente, en esa definitivamente. conexión, ¿no? De que, bueno, la enfermedad no llegó y se fue y me tomo medicamento y adiós, sino esa parte que nos está diciendo el doctor en este momento, diferentes puntos de vista, llegaríamos un poco a lo que hablábamos de las lecturas individuales, ¿no? Pues, Totalmente, totalmente. Y hay una cosa que no tiene la medicina occidental y es partir del principio de individualidad. Eso es clave. Porque va a determinar qué caminos podemos recorrer, qué herramientas van a ser para determinada persona en determinado momento. que aunque no, aunque tengamos una similitud en un diagnóstico, vamos a hablar del tema de lupus. Ujú. El lupus como lupus es una variante de muchas cantidades de lupus o nombres específicos de lupus, ¿no? Porque no hay un solo lupus. No, correcto. Y hay, Así tengamos uno mismo, no es lo mismo, sí, no es la correcto. misma Y frecuencia. hay presentaciones diferentes, ¿no? Ok. Hay aspectos expresados en la piel, otros Ujú. aspectos expresados a nivel de riñón, por ejemplo. Entonces, hay que mirar de manera individual, específicamente en esa persona, qué aspectos estarían relacionados para que se expresara de determinada manera particular.
Claro, eso es súper importante porque incluso esa individualidad del diagnóstico o del proceso con esa persona, que ya se vuelve un colectivo con su familia, ¿no? O sea, partimos de un individual, pero también es un proceso que se hace teniendo en cuenta el entorno directo de esa persona, Sí, ¿correcto? por eso comentaba yo Ujú. que un aspecto también para tener presente es la evaluación del transgeneracional. Entonces, autores Exacto. como Kellinger, que habla de las constelaciones familiares y resalta la importancia que eso tiene como impacto en un individuo, es crucial, es Significativo. crucial. Entonces, digamos, mm, está la persona y detrás hay una historia, ¿no? Un árbol genealógico que hay que revisar, que mirar. Y visto desde cierto punto de vista, no, aquello que no gestionaron los abuelos o los Ujú. bisabuelos, y los abuelos tampoco y los padres tampoco adivinan. Son los hijos los que les corresponden. Un poco lo que nosotros venimos hablando, doctor, y ahora que lo mencionamos, es cómo nosotros empezamos acá en Pamaché, en Teoría de la Sanación, tomando desde esas 9 fases toda la historia del ser humano que viene a visita, ¿cierto? ¿Ok? Porque empezamos, ¿cómo nació? ¿Dónde nació? ¿Cuál es su vínculo con el papá, con la mamá, con sus ancestros, con él mismo? Y empieza con su historia de vida hasta el hoy, o lo que llamamos el naciente, que es, ¿cuál es tu realidad en este momento? ¿Habría alguna relación ahí con lo que mencionas de la biodescodificación? Sí, totalmente, totalmente. Es que hay que evaluar la persona y hacer una buena historia clínica, también, una historia de vida, ¿me entiendes? Ujú. Una historia de vida. Mm, y dependiendo de lo que presente el paciente, nos llevará a ahondar cada vez más hasta encontrar esos conflictos. Hay diferentes tipos de conflictos que la mayoría parten del inconsciente, ¿no? Y el inconsciente se expresa en el cuerpo físico porque muchas veces no se gestiona esas emociones. Y un aspecto importante, quisiera decir que Sí, en algunos textos aparece una frase que me parece crucial. La enfermedad no es mala, solo te avisa que te estás equivocando de camino. El dolor, en ese caso, muchas veces tratamos de combatir. Y de medicina occidental es el antiparasitario, el analgésico, el antiinflamatorio. Y de pronto la pregunta que debería surgir sería, bueno, ¿y este dolor qué me está queriendo decir? ¿Cuál es el aprendizaje que hay detrás de esto? ¿Qué órgano es el que está comprometido y qué mensaje hay detrás? Hacia allá, hacia allá es que deberíamos enfocarnos en primera sí. instancia. Muchísimas gracias, doctor. Y, ¿se dan cuenta? Diferentes herramientas, diferentes vibraciones sonoras, como decimos, diferentes lenguajes, pero todos hacia un mismo fin específico, que es el descubrimiento de nuestro ser individual, de por qué y para qué se presentan todas estas circunstancias. Doctor, en este momento, obviamente, cuando hablamos de la autoinmunidad, podríamos referirnos de alguna manera al amor propio, partiendo de ese principio. Hay personas que incluso cuando me hablan del tema de la autoinmunidad, dicen, es que me dijeron que no me amo a mí misma o a mí mismo y eso me produjo una serie de enfermedades que llaman autoinmunes. Sí, definitivamente. Este término de autoinmunidad, es decir, mi propio sistema inmune termina atacando mis propias células. Ujú. Y no cualquiera, sino está en relación a lo que mi inconsciente interpretó, vivió en relación a un conflicto que puede estar básicamente en el inconsciente, y al final genera una respuesta del sistema inmune y termina atacando. Entonces sí, está en relación con qué tanto me amo, qué tanto he desarrollado mecanismos para agradar, para congraciar a otros y de pronto dejándome a mí en un segundo plano. ¿Sí? Y eso por un lado, en la parte de aspectos emocionales. Desde otras áreas que habría que mirar es alimentación, Ok. como hablaba de toxinas, que están en alimentos, productos químicos, medicamentos, que pueden generar una alteración de la permeabilidad intestinal
esto conllevar a una mayor reacción del sistema inmune y generar lo que se denomina autoinmunidad en términos generales. Perfecto. Como ustedes se pueden dar cuenta, con todo lo que nos está diciendo en este momento el doctor Echeverry, estamos diciendo que hay que hacer un proceso realmente de consagración a nosotros mismos, a ser un poco responsables con nuestro ser presente, ¿no? El referente de nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, traer una relación directa de todo nuestro ser para, de alguna manera, no delegar, sino tomar acción sobre nosotros mismos, ¿correcto? Correcto. Hay con mucha frecuencia en el consultorio llegan personas y pretenden como que el otro, el médico en este caso, y le pago para que él haga lo que yo no estoy dispuesto a hacer. No, error craso. Eh, estamos sencillamente como para mostrar las puertas, el camino, pero quien realmente se sana es cada quien. Y hay una cosa que también tengo muy presente, es como si preguntarle a la persona si está en disposición de realmente cambiar o querer cambiar lo que le llevó a generar esa enfermedad. ¿Por Wow. qué? Porque es que él llega a diagnóstico de autoinmunidad. Ok, sí, listo. Mire, he encontrado que estos alimentos en usted generan una respuesta de, ay, no, pero yo no voy a dejar de comer determinado alimento. No, es que eso me fascina. Entonces ahí también uno encuentra cuáles son los valores a quien le está dando mayor peso. O aquello que le da un sabor, un gusto, algunos segundos, o aquello que le da felicidad, tranquilidad, paz, ¿sí? Entonces, en realidad está dispuesto a cambiar lo que lo llevó a generar la enfermedad. Es importante como tener presente eso. Bueno, yo lo tengo allí como un aspecto crucial. Bien importante en el tema de Sí, lenguas, más que, como lo hemos hablado, si tú decides buscar ayuda, es porque quieres tomar acción para buscar un eje diferenciador, algo que diga, voy a trascender, ¿por qué? Voy a salir de esa situación. O quedarnos tal vez como en algún momento lo mencionábamos, zona de confort. Alguien decía, no puede ser zona de confort un dolor crónico. Te decimos, sí puede ser zona de confort un dolor crónico porque no tomamos acción para remediar o transformar esa situación. sí, y ahí hay varios aspectos a mencionar. En ocasiones, en ocasiones, esa situación de dolor que lo lleva inclusive a tener una actitud de víctima, puede Mm. haber una ganancia secundaria, ¿vale? Desde el inconsciente. Entonces, se puede quejar, claro, desde luego yo no quiero dolor, dice la persona, Sí. pero desde el inconsciente ve que hay una ganancia secundaria, entonces es mejor desde la víctima estar allí en esa posición de víctima. Ok, perfecto. Pues bueno, si queremos tener ese contacto directo con el doctor Echeverry y mirar esta experiencia de vida que él trae para nosotros a través de sus propias herramientas, recuerden que en la descripción de este video van a encontrar el contacto directo de él. Miren que esta comunidad está diseñada precisamente para que esas herramientas lleguen a nuestros corazones, para que podamos hacer ese clic que llamamos, ¿no? Con esa vibración, con esa frecuencia, con esa maestría que nos está dando diferente, cual sea el tuyo, enfermedad, dolor físico, emocional, y empecemos a buscar esos nuevos lenguajes. Doctor, muchísimas gracias. El tiempo es oro en nuestra comunidad. Realmente aquí espero que no sea la última, sino la primera de muchas experiencias en cuanto a testimonios que también tenemos, pacientes que también han pasado por Oh, sí, unas sí, sí. experiencias maravillosas. Este espacio de Pamaché es para toda la comunidad. Bienvenidísimo y una gratitud infinita por habernos acompañado el día de hoy, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a toda la audiencia. Estamos para servirles. La idea es seguir creciendo y aprendiendo. Muchas Sí, bien. gracias. Exacto, comunidad Pamaché. Entonces recuerden ir a la descripción y ponerse en contacto directamente con el doctor Echeverry. Un bendecido sábado para todos y feliz tarde. Chao, Feliz tarde. chao. Gracias.